Existe una presencia que está leyendo estas palabras ahora mismo, una consciencia que observa el flujo de pensamientos, que experimenta este momento presente. La ciencia lo ha encontrado en múltiples dominios. La física cuántica revela que el observador afecta lo observado en nivel subatómico. La relatividad muestra que cada observador tiene su propio tiempo único. La neurociencia documenta que la atención del observador recablea el cerebro, y las tradiciones contemplativas han explorado durante milenios la naturaleza de este testigo consciente. Al final de este viaje quedará completamente claro qué es exactamente el observador en cada uno de estos dominios, cómo difieren y cómo convergen, y sobre todo, cómo despertar a la consciencia del observador transforma radicalmente la experiencia de estar vivo. Si estas palabras están resonando, si hay reconocimiento de que hay observador presente ahora mismo, toma un momento para escribir en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. Es afirmación del observador consciente que habita el único momento donde puede observar, el ahora. Ahora sí, comencemos. El observador en física cuántica es tal vez el más malinterpretado, pero también el más verificado experimentalmente. En mecánica cuántica, antes de la medición, los sistemas existen en superposición de múltiples estados posibles. El electrón no tiene posición definida, el fotón no ha elegido camino específico, existen como ondas de probabilidad, como distribuciones de posibilidades, y en el momento de la medición, esa superposición colapsa, las múltiples posibilidades se reducen a actualidad única. Y ese colapso está asociado con el acto de observar, de medir, de extraer información del sistema. Ahora, aquí está lo crucial que frecuentemente se malinterpreta. El observador en este contexto no necesariamente significa consciencia humana. Significa cualquier interacción física que registra información de manera irreversible. Un detector automático que registra posición del electrón es observador en este sentido. No necesita nadie consciente mirando el detector. El proceso físico de interacción que crea registro distinguible es suficiente. Entonces la afirmación popular de que la consciencia humana colapsa la función de onda va más allá de lo que la física establece. Es especulación, no hecho verificado. Pero lo que sí está verificado, replicado en miles de experimentos durante más de un siglo, es que el acto de medir, de observar en sentido físico, afecta fundamentalmente el sistema cuántico. Sin medición, comportamiento ondulatorio, patrón de interferencia; con medición, comportamiento particulado, colapso de superposición. El observador, definido como sistema de medición, es participante en lo que se manifiesta, no espectador pasivo de realidad preexistente e independiente. Y aunque esto no prueba que pensamientos humanos crean realidad mágicamente, sí revela algo profundo sobre la estructura de la realidad. En nivel fundamental, no hay separación limpia entre observador y observado. Hay participación, hay interacción. El universo no es colección de objetos con propiedades definidas, existiendo independientemente, esperando ser descubiertos. Es red de potencialidades que se actualizan a través de interacción, a través de lo que llamamos observación. Y aquí conectamos con el observador en relatividad de Einstein. Einstein mostró que no hay tiempo absoluto universal. Cada observador tiene su propio tiempo, definido por su estado de movimiento. No hay ahora universal que sea el mismo para todos. Eventos que son simultáneos para un observador no lo son para otro observador en movimiento relativo. Cada observador tiene su propia tajada del espacio-tiempo de 4 dimensiones, su propio presente único. Entonces el observador en relatividad es fundamental para estructurar la experiencia del tiempo y el espacio. No porque crea el espacio, tiempo con su mente. El espacio-tiempo existe objetivamente con su geometría, pero como ese espacio-tiempo se divide en espacio, más tiempo es relativo al observador. Y no hay división privilegiada, todas son igualmente válidas. Cada perspectiva es real desde su marco de referencia. Y esto tiene implicación profunda. No hay perspectiva absoluta desde ninguna parte.
Todo conocimiento es desde alguna parte. Todo observador tiene ubicación, estado de movimiento, contexto, y ese contexto moldea la experiencia, no arbitrariamente. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, pero la experiencia específica del tiempo y el espacio es única para cada observador, y aquí hay convergencia hermosa con el observador en neurociencia. La neurociencia documenta que la atención del observador moldea profundamente la experiencia y la estructura del cerebro. El cerebro procesa millones de bits de información por segundo, pero la consciencia solo puede procesar fracción diminuta. Entonces el cerebro filtra constantemente, decidiendo que merece atención consciente. Y esos filtros están influenciados por intención, expectativas, creencias, experiencias pasadas. Dos personas pueden estar en la misma situación objetiva, pero tener experiencias radicalmente diferentes basadas en dónde colocan atención, cómo interpretan lo que notan, qué significado le dan. El observador, a través de atención selectiva, moldea qué aspectos de realidad se vuelven prominentes en experiencia consciente. No crea la realidad objetiva, pero moldea la realidad experimentada. Y esa realidad experimentada es la que impulsa respuestas emocionales, decisiones, acciones. Y más profundamente, la atención repetida cambia estructura del cerebro. Neuroplasticidad. El cerebro recablea basado en uso. Lo que se practica observar habitualmente fortalece ciertos caminos neurales. Lo que se ignora habitualmente debilita otros. Entonces el observador, a través de dónde coloca atención repetidamente, literalmente moldea la estructura física del cerebro, y ese cerebro remodelado procesa experiencia futura diferentemente. Entonces, aunque el observador en neurociencia no colapsa funciones de onda cuánticas, sí participa genuinamente en moldear experiencia, a través de filtros atencionales, a través de interpretaciones, a través de neuroplasticidad, no mágicamente, sino a través de mecanismos comprensibles que son igualmente poderosos. Y luego está el observador en tradiciones contemplativas. En budismo se habla del testigo, la consciencia que es consciente de experiencia, pero no completamente identificada con ella, que puede observar pensamientos sin ser pensamientos, que puede observar emociones sin ser emociones, que puede observar sensaciones sin ser sensaciones. Ese testigo, ese observador consciente, es lo que permanece cuando toda identificación con contenido de experiencia se suelta. Y el cultivo de ese testigo, esa capacidad de observar sin identificación completa, es práctica central en muchas tradiciones. Meditación vipassana, observar experiencia momento a momento sin aferrarse o rechazar. Meditación zen, sentarse en presencia pura, observando lo que surge sin involucrarse. Advaita Vedanta, reconocer al observador como consciencia pura que es anterior a todo contenido de experiencia, y aunque estas tradiciones usan lenguaje diferente, apuntan a algo similar. Hay capacidad de ser consciente de experiencia sin estar completamente perdido en ella. Hay espacio entre el observador y lo observado. Y ese espacio es libertad, libertad de ser arrastrado automáticamente por cada pensamiento y emoción, libertad de responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, libertad de experimentar la vida más directamente en lugar de a través de filtros conceptuales constantes. Y la neurociencia moderna está comenzando a validar estas prácticas. Estudios de meditadores muestran cambios medibles en estructura cerebral, fortalecimiento de regiones asociadas con atención y regulación emocional, reducción de actividad en regiones asociadas con autorreferencia constante y rumia, aumento de conectividad entre regiones. Todos estos correlacionan con cambios experienciales que practicantes reportan: más presencia, más calma, más claridad, más compasión. Entonces el observador que las tradiciones contemplativas cultivan no es fantasía espiritual,
es capacidad real de consciencia que puede desarrollarse, y esa capacidad transformada de observar transforma la experiencia de vivir, no porque cambie circunstancias externas necesariamente, sino porque cambia la relación interna con las circunstancias, y aquí está donde todas estas dimensiones del observador convergen. En cada caso hay reconocimiento de que el observador no es pasivo. En física cuántica, el observador participa en actualizar posibilidades. En relatividad, el observador define su marco de referencia único. En neurociencia, el observador moldea experiencia a través de atención. En contemplación, el observador cultiva presencia consciente. Diferentes dominios, diferentes mecanismos, pero tema común: el observador importa, el observador participa. El observador no está separado completamente de lo observado, y el secreto detrás del fenómeno del observador es esto: la mayoría de la vida se vive sin conciencia real del observador. Hay identificación completa con contenido de experiencia, hay pérdida en pensamientos sobre pasado y futuro, hay reacción automática a estímulos, y en ese estado, el observador está dormido. Está presente, porque siempre está presente, pero no está consciente de sí mismo, no está despierto a su propia naturaleza como conciencia observadora. Y despertar al observador es simplemente esto: reconocer que hay presencia consciente aquí y ahora, que hay algo que observa experiencia, y traer atención a ese observador en lugar de estar perdido completamente en lo observado, no rechazando lo observado, sino reconociendo que hay observador además de lo observado, y habitando ese reconocimiento. Y esa práctica simple pero profunda transforma todo, porque cuando el observador está despierto, cuando hay conciencia de ser conciencia, hay espacio, espacio entre estímulo y respuesta, espacio para elegir en lugar de solo reaccionar, espacio para ver pensamientos como pensamientos en lugar de verdades absolutas, espacio para sentir emociones sin ser abrumado por ellas, espacio para estar presente con la vida tal como se despliega en lugar de perdido en narrativas mentales sobre ella, y ese espacio es donde vive la libertad. No libertad de circunstancias externas, sino libertad interna de cómo relacionarse con las circunstancias. Y esa libertad interna es más fundamental porque está siempre accesible. No depende de que el mundo externo sea perfecto, depende de despertar al observador consciente que puede encontrar paz, incluso en medio de tormenta. Entonces, ¿cómo se despierta al observador? No hay fórmula mágica que produce iluminación instantánea, pero hay prácticas que cultivan conciencia del observador. La primera es la más simple: pausar periódicamente y preguntar ¿quién observa? No como pregunta intelectual buscando respuesta conceptual, sino como indagación directa a la experiencia presente. Hay pensamientos, ¿quién los observa? Hay emociones, ¿quién las siente? Hay sensaciones, ¿quién es consciente de ellas? Y cuando se hace esa pregunta sinceramente, cuando se busca el observador en experiencia directa, algo curioso sucede. No se encuentra objeto, no se encuentra entidad separada, pero hay reconocimiento de presencia consciente. Hay algo que es consciente. Y ese algo no está en el flujo de experiencia, está observando el flujo. Es el espacio en el cual el flujo sucede. Y ese reconocimiento, sostenido repetidamente, comienza a cambiar la identificación primaria. En lugar de soy mis pensamientos, hay reconocimiento de soy conciencia que observa pensamientos. En lugar de soy mis emociones, hay soy presencia consciente en la cual emociones surgen y pasan. Esa es transformación sutil pero profunda de identidad. Y desde esa identidad transformada, la vida se experimenta diferentemente. La segunda práctica es atención a la respiración. La respiración es puente perfecto entre lo automático y lo consciente. Sucede automáticamente sin esfuerzo, pero puede traerse a conciencia.
Y cuando se trae atención a respiración, hay ancla inmediata al presente, porque solo puede respirarse ahora. No puede respirarse el pasado, no puede respirarse el futuro, solo el ahora. Entonces, atención a respiración es práctica de habitar el presente. Y el presente es donde el observador opera. Es el único momento donde puede observar. Y con práctica repetida de atención a respiración múltiples veces al día, la capacidad de presencia se fortalece. El observador se vuelve más estable, menos arrastrado por cada pensamiento y emoción, más capaz de permanecer consciente incluso en medio de actividad o desafío. La tercera práctica es observación de pensamientos. En lugar de ser pensado por pensamientos, observarlos, notar cuando surge pensamiento, notar su contenido sin involucrarse completamente en él, notar cuando pasa, como observar nubes cruzando el cielo. Las nubes vienen, las nubes van, el cielo permanece. El observador es como el cielo. Los pensamientos son como nubes, y cultivar capacidad de observar pensamientos sin ser arrastrado por cada uno es liberación tremenda, porque la mayoría del sufrimiento viene de identificación completa con pensamientos, especialmente pensamientos sobre pasado que no puede cambiarse o futuro que aún no existe. Cuando hay observador despierto que puede ver esos pensamientos como solo pensamientos, no como realidad actual, el sufrimiento disminuye, no desaparece necesariamente. Puede haber dolor físico o circunstancias difíciles, pero el sufrimiento agregado de resistencia mental, de rumia constante, eso puede disolverse. La cuarta práctica es observación de emociones. Las emociones son energía moviéndose a través del cuerpo. Tienen componente físico, sensaciones, tensiones, vibraciones, y cuando se observan emociones como sensaciones físicas, sin la historia mental sobre ellas, algo se suelta. Puede haber tristeza sin historia de ¿por qué siempre me pasa esto? Puede haber ansiedad sin historia de todo va a salir mal. Puede haber ira sin historia de esta persona es terrible. Y cuando la historia mental se suelta y solo queda sensación observada, la emoción puede procesarse. Puede moverse a través del sistema sin quedar atrapada, sin ser suprimida, pero también sin ser amplificada por narrativa mental. El observador consciente puede sostener espacio para emoción sin ser abrumado por ella. Y esa capacidad de sentir plenamente sin perder en historia es madurez emocional profunda. La quinta práctica es reconocimiento de interconexión. El observador separado es en cierto sentido ilusión, o al menos es verdad parcial. Sí, hay perspectiva única, pero esa perspectiva existe en red de relaciones. El cuerpo está compuesto de átomos que existieron en estrellas. La respiración conecta con plantas que produjeron oxígeno. Los pensamientos usan lenguaje aprendido de cultura. La identidad está construida de incontables interacciones con otros. Entonces el observador no es entidad aislada flotando en universo indiferente. Es nodo en red de interdependencia. Y reconocer esa interdependencia, no solo intelectualmente sino experiencialmente, suaviza las fronteras del yo. Hay menos defensividad que viene de sentirse separado y amenazado. Hay más apertura, más compasión que reconoce que todos están navegando desafíos similares de estar conscientes en mundo complejo. Y esa compasión transforma relaciones, transforma acciones, transforma el impacto que se tiene en el mundo. Y todas estas prácticas juntas cultivan lo que podría llamarse conciencia del observador maduro. No observador que se retira completamente de vida, sino observador que puede participar plenamente mientras mantiene perspectiva, que puede comprometerse con actividades mientras reconoce que no es solo las actividades, que puede sentir profundamente mientras mantiene ecuanimidad, que puede actuar con intención mientras acepta lo que no puede controlarse,
y ese observador maduro es el que puede navegar vida moderna con todas sus complejidades, no escapando a cueva o monasterio, aunque retiros periódicos pueden ser valiosos, sino viviendo en el mundo, trabajando, relacionándose, pero desde conciencia más despierta, desde reconocimiento de ser conciencia observadora en lugar de solo contenido de conciencia. Y hay momento en práctica donde algo puede cambiar profundamente, no para todos, no garantizado, pero posible. Momento donde hay reconocimiento visceral de que el observador no es entidad personal pequeña, es conciencia misma, impersonal, universal, y que lo que observa a través de esta perspectiva particular también observa a través de todas las otras perspectivas, que la conciencia que mira a través de estos ojos es la misma conciencia que mira a través de todos los ojos. Este es reconocimiento no dualista que algunas tradiciones apuntan, no es creencia que debe adoptarse, es reconocimiento directo que puede emerger de práctica profunda, y cuando emerge, transforma todo. Porque si la conciencia es una, si la separación es ilusión, entonces el bienestar de otros no es separado del propio. Entonces compasión no es deber moral, sino reconocimiento de unidad fundamental. Entonces acción compasiva surge naturalmente, no de obligación, sino de comprensión. Pero incluso sin ese reconocimiento no dualista profundo, el cultivo del observador consciente transforma vida, hace cada momento más rico porque se experimenta más directamente, hace desafíos más manejables porque hay espacio entre la situación y la respuesta, hace éxitos más satisfactorios porque se aprecian sin apego que teme perderlos. Hace relaciones más auténticas porque hay menos defensividad y más presencia genuina. Y el observador, finalmente, es guardián del presente, porque el presente es el único momento donde puede observar. No puede observar el pasado directamente, solo memorias del pasado surgiendo ahora. No puede observar el futuro, solo anticipaciones del futuro surgiendo ahora. Todo lo que puede observarse, realmente observarse directamente, es lo que está sucediendo en este momento. Entonces el observador, despierto, es naturalmente presente. Habita el ahora no como ideal espiritual, sino como reconocimiento simple de dónde está siempre la experiencia directa. Y vivir desde ese reconocimiento no hace la vida perfecta, no elimina todos los desafíos, no garantiza que circunstancias externas serán siempre favorables, pero transforma la relación con la vida, de resistencia a aceptación, de lucha a flujo, de identificación estrecha a perspectiva amplia, de automático a consciente, y esa transformación de relación es tal vez el cambio más fundamental posible, porque cambia no qué sucede sino cómo se experimenta y responde a lo que sucede, y eso cambia todo. Y aquí está la revelación final, el secreto detrás del fenómeno del observador. El observador no es algo que debe crearse o lograrse, ya está presente, siempre ha estado presente, es lo que está leyendo estas palabras ahora, es lo que es consciente de pensamientos y sensaciones, es lo que experimenta este momento. El secreto no es crear el observador, es despertar a su presencia, es reconocer lo que ya es verdad, pero que usualmente se ignora por identificación completa con contenido de experiencia. Y ese despertar no requiere circunstancias perfectas, no requiere años de preparación, puede comenzarse ahora, simplemente trayendo atención al hecho de que hay atención, notando que hay algo que nota, reconociendo la presencia consciente que es la base de toda experiencia, y ese reconocimiento simple, sostenido y profundizado a través de práctica es el despertar del observador. Y el observador despierto transforma todo no porque cambia el mundo externo, sino porque cambia la conciencia que experimenta el mundo, y esa conciencia transformada es libertad, es paz, es plenitud,
no dependiente de circunstancias externas, sino surgiendo del reconocimiento de lo que siempre ha sido verdad, que hay consciencia aquí, observando, experimentando, siendo, y esa consciencia, ese observador, es lo más íntimo y lo más vasto, es personal y es universal, es la única constante en el flujo cambiante de experiencia, y habitarla conscientemente, reconocerla, vivirla, es el arte de estar completamente vivo, aquí, ahora, en este momento eterno donde el observador y quizá qui. Lo observado se encuentran en la danza perpetua de la existencia consciente desplegándose.